Hola primero medio, espero que se encuentren bien y hayan disfrutado de sus vacaciones. En esta oportunidad voy a explicar la guía 6 de ondas y sonido, que vamos a estudiar dos grandes temas: consecuencias y aplicaciones del sonido. Recordemos que la videoconferencia de esta clase es el día martes 29 de septiembre de 11 a 12 del día. Bueno, hemos estado estudiando el sonido, ¿cierto? Estudiamos sus características, sus fenómenos, y ahora vamos a estudiar el proceso de audición, es decir, vamos a ver cómo el sonido es transformado desde una onda mecánica a un impulso nervioso, ¿cierto? Vamos a estudiar las partes del oído. Luego vamos a estudiar las consecuencias, por ejemplo, las consecuencias de la exposición a ruidos molestos, ya sean de alta intensidad o de alta frecuencia. Luego, tecnologías correctivas para poder ayudar a la corrección de ciertos problemas auditivos. Aplicaciones del sonido, que lo vamos a centrar en el sonar y el ecógrafo. Y por último, un tema que es bastante actual respecto a la contaminación acústica. Bueno, para explicar cada contenido voy a ocupar la PPT que le envié a sus correos. Vamos a estudiar el sonido, aplicaciones y consecuencias. Los aprendizajes esperados son describir el proceso de audición, explicar fenómenos del sonido, ¿cierto? Ocupando el modelo ondulatorio. En este caso lo vamos a centrar en consecuencias y aplicaciones, y luego hablar sobre el concepto de contaminación acústica y medidas de prevención. Los contenidos son el proceso de audición, consecuencias, tecnologías correctivas, aplicaciones del sonido y contaminación acústica. Entonces, empezamos con el proceso de audición, que claramente yo necesito una fuente sonora, ¿cierto? Que este sonido va a viajar por un medio, que por lo general va a ser el aire. Luego, este sonido va a llegar a nuestro oído externo, es decir, a la oreja, que se llama pabellón auricular. Luego avanza hasta el oído medio, donde está el tímpano. El tímpano va a provocar vibraciones que va a amplificar el sonido, y luego ese sonido, esas amplificaciones van a viajar al oído interno, donde la cóclea genera una transformación del sonido a una señal nerviosa que llega a nuestro cerebro y claramente va a procesar este sonido. Entonces, ¿qué partes tiene el oído? Como lo dije anteriormente, tiene una parte externa que se llama oído externo, que es la oreja, ¿cierto? El pabellón auricular. Luego un oído medio, donde está el tímpano, ¿cierto? Que el tímpano vibra y amplifica el sonido. Y luego tengo el oído interno, donde está la cóclea. ¿Qué hace la cóclea? Va a transformar las ondas sonoras en impulsos eléctricos y los va a transmitir al cerebro, que se encarga de interpretar el sonido. Bueno, aquí está el esquema. Entonces tenemos el oído externo, ¿cierto? Donde tenemos la oreja, ¿cierto? El oído interno, donde está el tímpano, ¿cierto? Que el tímpano tiene tres huesecillos, que es el martillo, el yunque y el estribo. Y luego tenemos el oído interno, donde está la cóclea. Entonces el proceso de audición se basa en 5 etapas. La primera etapa es claramente el pabellón, ¿cierto? La oreja recoge el sonido y lo va a dirigir al tímpano. Luego el tímpano va a vibrar. Estas vibraciones, con ayuda de los huesecillos, ¿cierto?, va a amplificar y lo va a transmitir a la cóclea. Luego, ¿en qué se encarga la cóclea? Se encarga de transformar este sonido en impulsos eléctricos, es decir, en impulsos nerviosos, y claramente después esto viaja, ¿cierto?, por el nervio auditivo y llega al cerebro, y el cerebro lo interpreta. Entonces lo podemos ver aquí, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, a dibujar con rojo. Tenemos un sonido, ¿cierto?, que entra al pabellón auditivo, al oído externo, viaja. Luego el tímpano lo va a amplificar, lo transmite a la cóclea, que lo va a transformar un impulso eléctrico, y va a viajar por el canal auditivo, es decir, el nervio auditivo, y el cerebro lo va a interpretar dependiendo del sonido que llega. Luego tenemos las consecuencias, ¿cierto? Que la exposición a ruidos molestos, ya sea de altas frecuencias o de altas intensidades, como se explicó en guías anteriores, pueden provocar pérdida de la sensibilidad auditiva.
Entonces recordemos que nosotros podemos escuchar sonidos del rango de 20 a 20.000 Hz, ¿cierto? Que era el espectro auditivo. Entonces este espectro se puede ver afectado por exposición a ruidos molestos, ¿cierto? De gran intensidad y de gran altura tonal, es decir, de alta frecuencia por tiempos prolongados. Entonces tenemos grados de pérdida auditiva, ¿cierto? Esto se refiere a la intensidad del sonido, por eso habla de decibeles. Recordemos que la intensidad del sonido se refiere al volumen. Entonces yo tengo un grado leve, ¿cierto? De pérdida auditiva, moderada, severa y profunda. Por eso es tan importante el tema, que lo vamos a explicar después, de la contaminación acústica. Y claramente esto tiene muchos efectos, tanto psicológicos como fisiológicos. Por ejemplo, estrés, ¿cierto? Disminución de la energía, molestia, dolor de cabeza, ansiedad, etcétera. Efectos físicos es más directo, sordera, cierta alteración de funciones circulatorias, cardíacas, respiratorias. En sí afecta a todo nuestro organismo. Luego, claramente nosotros hablamos de las consecuencias de la exposición a ruidos molestos. También existen tecnologías correctivas. La más común es el audífono. ¿Sí? Generalmente nosotros asociamos un audífono a escuchar música, ¿cierto? Pero los audífonos, en realidad, ¿qué hace un audífono? Amplifica sonidos. Entonces, una persona que tenga algún grado de pérdida auditiva, con el uso de audífonos puede escuchar mejor, es decir, va a escuchar el sonido con mayor volumen. Entonces, el audífono, ¿cierto? Como los que aparecen aquí, generalmente lo ocupan las personas de mayor edad. Recuerden que con la edad hay una pérdida de sensibilidad auditiva. También existe otro tipo de tecnología que son implantes cocleares, ¿sí? Que son dispositivos que, a diferencia del audífono, permite dar la sensación de un sonido de mayor volumen porque estimula el nervio auditivo. Recordemos que la cóclea era el oído, ¿cierto? El oído interno que se encarga de transformar la onda sonora en un impulso nervioso. Luego tenemos las aplicaciones del sonido, que las aplicaciones del sonido, si nosotros pensamos, son infinitas. Es decir, desde un dispositivo de música, un micrófono, pero también van más allá. Se ocupan en salud, la arquitectura, en la industria, etc. Más que nada se ocupa lo que es el ultrasonido, ¿cierto? El infrasonido también tiene aplicaciones que le invito a investigarlas, pero los centramos en las aplicaciones del ultrasonido. Y también, por ejemplo, animales también lo ocupan para localizarse, por ejemplo, localizar objetos como el murciélago o un delfín, y también se ocupa en la industria. Entonces, lo vamos a centrar en dos aplicaciones, que es el sonar o ecosonda, que es un dispositivo que permite explorar. ¿Por qué se ocupa la ecosonda? Porque va a ocupar infrasonidos que se va a basar en la reflexión del sonido. Entonces, yo envío un infrasonido, por ejemplo, como lo veo aquí, que hay un barco, envío un infrasonido y este infrasonido, cuando se encuentra con un obstáculo, choca y luego, ¿cierto? Va a viajar, luego vuelve, entonces yo puedo saber la distancia al que está el obstáculo. También tengo el ecógrafo, ¿cierto? La ecografía, que ocupa ultrasonido, ¿cierto? ¿Y para qué se ocupa? Para trazar imágenes del interior del cuerpo humano. Claramente el ultrasonido viaja cuando se encuentra con el objeto, como lo veo en este esquema, va a reflejarse, entonces viaja, luego se refleja y el dispositivo, ¿cierto? El ecógrafo va a transformar este sonido en imágenes. Se ocupa, por ejemplo, para saber si una mujer está embarazada, etc. Luego vamos a ver el tema de la contaminación acústica, ¿cierto? Que la contaminación acústica es el exceso de sonido, de ruido, que altera las condiciones normales del ambiente, ¿cierto? Es por causas humanas, ¿sí? Y claramente, como lo vimos en las consecuencias, trae efectos negativos sobre la salud. Nosotros vamos a hablar de los niveles de ruido, ¿cierto? Que aquí nos referimos a la intensidad, ¿sí? Por eso hablamos de
decibeles. Entonces, el oído humano tiene una tolerancia de 55 a 65 decibeles. Por ejemplo, aquí, en este rango, tenemos sonidos que son intolerables al oído humano. Por ejemplo, de una tienda concurrida, tráfico, de una discoteca, de una motocicleta, de una explosión, un lanzamiento de un cohete. Y claramente una sociedad como la actual, urbanizada, ¿cierto? Estos sonidos son muy comunes, sobre todo en las ciudades. ¿Y qué consecuencias tiene? Que también las dijimos anteriormente: pérdida de audición, problemas psicológicos, problemas físicos y también trastornos del sueño. ¿Y qué medidas podemos tomar? Bueno, hay muchas medidas, ¿cierto? Algunas medidas que podemos tomar nosotros de forma personal y otras medidas que lo pueden tomar la sociedad misma, el Estado, el gobierno. Claramente, eh, si escuchamos algo, escucharlo con un volumen moderado, ¿cierto? A evitar actividades ruidosas en horarios de sueño, es decir, en la noche, no empezar a clavar en la noche, etcétera. Usar tapones en caso de exposición de ruidos molestos. eh, Aislamiento acústico en el hogar. ¿Sí? Recuerden que hablamos de la absorción del sonido y que los materiales tienen un grado de absorción, ¿cierto? Evitar la exposición a ruidos fuertes, evitar gritos y bocinazos, ¿cierto? Bueno, medidas de protección en el tema de la industria. Y el último punto que coloqué aquí son políticas de gobierno para mitigar los efectos. Aquí coloqué un enlace que resume un decreto respecto a los ruidos molestos en nuestro país. Y bueno, eso ha sido una síntesis, ¿cierto? Lo expliqué brevemente en la videoconferencia, voy a hablar en detalle de todo esto, pero estudiamos el sonido, ¿cierto? Que es una onda, recordemos que es una onda mecánica que transmite energía. Hablamos del proceso auditivo, ¿cierto? Hablamos de las partes del oído, ¿cierto? Y las fases de este proceso, de las consecuencias, ¿cierto? Pérdida auditiva, efectos psicológicos, físicos. Luego aplicaciones del sonido, que los centramos en el sonar y el ecógrafo. Respecto a las consecuencias de la exposición a ruidos molestos, yo tengo tecnologías correctivas como el audífono y el implante coclear. Y claramente hablamos de la contaminación acústica, que se refiere a esta exposición a ruidos molestos, pero que son generados por el ser humano. Y para terminar les presento la guía. La fecha de entrega es el viernes 2 de octubre, tiene 16 puntos, se presenta el objetivo de aprendizaje, la explicación, está mi correo, mi número de WhatsApp, además está las páginas del libro a ocupar y el código en Classroom del curso. Luego recordar que la clase es el martes 29 de septiembre de 11 a 12 y también se encuentra el enlace. Luego se explica los niveles de logro, ¿cierto? Como tiene 16 puntos, de 3 a 16 logrado con excelencia, 9 a 12 logrado, 5 a 8 medianamente logrado, de 1 a 4 por lograr y si no hay reporte tiene un no observado que son 0 puntos. Luego se presentan los contenidos, tenemos el proceso de audición, ¿cierto? Recuerden que esto es un complemento a la PPT, las consecuencias del ruido molesto, las aplicaciones del sonido, el sonar, la ecografía, después habla de la contaminación acústica. Luego se presenta la actividad, que son 7 preguntas. La primera pregunta es explicar el proceso de audición. La segunda pregunta es hablar sobre las consecuencias, ¿cierto? La exposición a ruidos de alta frecuencia e intensidad. Luego explicar 2 tecnologías correctivas. Explicar el funcionamiento del sonar y ecógrafo. Luego hablar sobre la contaminación acústica. Proponer 3 medidas para combatir la contaminación acústica. Y luego una pregunta de investigación que es investigar 2 medidas del Estado chileno para reducir la contaminación acústica. Por último, en el cierre hay unas preguntas de autoevaluación. Estas preguntas no tienen puntajes, solamente tienen fines formativos y pregunto 3 cosas que aprendieron, ¿cierto? Cómo lo aprendieron y para qué les sirve. Y por último está la tabla, esta tabla la relleno yo, donde coloco su puntaje, ¿cierto? Y luego nivel de logro y algún comentario respecto de su trabajo. Bueno, eso ha sido todo, nos vemos en la videoconferencia.